Hoy vamos a hacer alguna resolución de algún problema del tipo mixto que tiene varios temas en el planteamiento del problema. El día de ayer hemos hecho algunos análisis de planteamiento de cómo es el proceso de análisis de este tipo de problemas. Hoy vamos a resolver un hito con un ejercicio numérico. Para eso voy a compartir con ustedes este material. Ahí tienen un ejercicio. Igual que los otros, este ejercicio ha sido planteado en alguna oportunidad anterior en algún examen. Y entonces, para su calificación, yo los tengo que resolver. Desde el momento del planteamiento del problema, debo resolver para estimar los tiempos y luego para su calificación de los exámenes. Entonces, está transcrito, por eso estoy tomando esto. Los tengo resueltos, pero no transcritos. Hay que, para que transcriban, al transcriptor es necesario generar una secuencia más estrecha del proceso de análisis. Entonces, faltan algunos detalles para poder. Algunos los tengo transcritos. Entonces, en este orden, este problema, enumerado como 442, es un examen anterior. Aquí debe estar. No está. Pero al igual que este, es un examen anterior. Entonces, dice, está en los términos del examen, no está arreglado para esta clase. Cómo estaba preguntado en el examen y cómo debería encararse la solución, vamos a ver. Dice en la estructura de la figura 4.3, la viga DE sostiene al transportador que traslada de D a E y viceversa el canastillo de peso W que apoya en la viga mediante un sistema de dos pares de ruedas separadas L3. El canastillo conecta al tren de ruedas mediante una varilla colocada en la mitad de la separación de las ruedas. Si la viga apoya en sus extremos E en el pórtico sobre la transversal correspondiente de las mismas dimensiones transversales de los elementos verticales y separadas cada A igual 20 centímetros, y en D está articulada la estructura reticular tal como se muestra en estas condiciones. Y para la siguiente información dice, esta es la información, la numérica, nos desarrolla cada una de las partes. Por ejemplo, el nudo A está en la retícula, aquí está el nudo A, nos dice su posición en el conjunto respecto a estos ejes referenciales X, Y, Z, con estas direcciones. Está ubicado en esta posición. El nudo B, este nudo B está posicionado con estas coordenadas. El nudo C está posicionado con estas coordenadas. El nudo D con estas coordenadas, que determina el punto de apoyo de la viga DE. ¿No? Y entonces nos da el punto E, todos los puntos con sus coordenadas, de tal forma que la estructura está plenamente definida en cuanto a la geometría correspondiente, tanto en sus dimensiones como de las dimensiones de las secciones transversales de los elementos que componen esta estructura. La viga D es de perfil W, está el corte S1, S1, es un perfil WF de estas características con las dimensiones que están descritas aquí. El elemento reticular está con esas coordenadas, con las dimensiones y la dimensión de las barras y del tipo de material del que están hechos en cada caso. El elemento vertical nos dice cómo está conformado de varios elementos
de perfiles y cómo están unidos estos y cuál la posición en las que están colocadas aquí. Nos dice todo eso, ¿no? Dice, aquí está colocado el ancho B1, que es este, ¿no? Nos dice la posición, cómo están conformados y cómo van a trabajar en este comportamiento. Entonces, en estas condiciones nos pide el problema, determine el W máximo, carga máxima que puede soportar el transportador. La estructura, no el transportador, porque no está pidiendo solo el transportador. Aquí hay que corregir esto. La carga máxima que puede... Ahí está bien, transportar, no era el transportador. Dice, determina el doble máximo, carga máxima que puede transportar. Está bien. Nos está pidiendo que este elemento, ¿cuál es la máxima carga que puede transportar en este proceso de movimiento de E hacia D y de D hacia E? En este movimiento de transportar este canastillo, el peso correspondiente. ¿Cuál es el peso máximo? En el análisis, en la solución, el peso máximo que puede transportar este canastillo depende, uno, del comportamiento de esta viga. O sea, ¿cuál es el peso máximo que puede soportar esta viga cuando W, qué peso debe tener para que esta viga no colapse con ese peso? Uno. De ahí nos va a dar el peso W que corresponde a lo que puede soportar la viga. Un diseño equilibrado debería mostrarnos que este peso sea el mismo al que soporta esta retícula, esto y la viga. Pero no sabemos si está dimensionado. Este es un proceso de formación, no en diseño final. Por tanto, pueda que sean diferentes. Y de hecho tienen que ser diferentes para mostrarnos y nos induzca a determinar los valores, ¿no? Porque es un primer ensayo de la determinación de esta carga. Luego también va a depender de lo que es capaz de soportar esta armadura en función de este peso. Hasta qué peso W puede soportar esta estructura en condiciones de estabilidad, estables. Lo mismo va a depender de la capacidad de soporte del peso W transferido a través de este sistema de apoyo a este elemento vertical. Entonces va a depender del comportamiento de la viga, de esta retícula y de este elemento. En esas condiciones, lo que voy a hacer es plantear un sistema equivalente para analizar el comportamiento de la viga, de la retícula y del elemento de armadura vertical. Entonces digo que este problema es equivalente a un problema más simple compuesto de 3 elementos. Digo, este conjunto va a ser igual a una viga con un apoyo simple móvil aquí, del enunciado de aquí, me dice que esto no tiene vínculos, simplemente un apoyo. Entonces un apoyo que puede moverse así, no verticalmente, por este efecto del apoyo, entonces tiene reacción horizontal. Un apoyo móvil. Aquí dice que está articulado a este elemento en el punto D, por tanto es un sistema de apoyo fijo. Entonces voy a tener una viga con apoyo móvil y un apoyo fijo. Con la reacción en este punto vertical, y si hay horizontal, con la reacción horizontal y vertical, analizo el comportamiento de este elemento, que me transfiere este valor de W en función de W estas reacciones con las que le cargo. Aquí analizo ese comportamiento, hasta qué valor puede soportar de W el peso en este punto, esta retícula. Y tengo otro valor de W. Y también debo analizar el comportamiento de este elemento por la reacción que le carga a este elemento, lo que le transfiere la viga en términos de W. Y entonces este elemento tendré que analizar desde 2 opciones. Uno como calidad de los materiales que lo componen por esfuerzo y otro por el comportamiento de las deformaciones, la estabilidad elástica. 2 aspectos que me determinan 2 capacidades de carga y de esos 2 tomaré el menor
para comparar. Luego comparo esta carga y esta carga, y de ahí selecciono cuánto debo poner. Voy a poner el menor de los tres, si es capaz de soportar ese valor que me ha determinado, por ejemplo, por decir este elemento, y este soporta más. Cuando le cargue esa carga, no va a pasar nada con esto ni con esto. Pero si le pongo el mayor de esos, me va a soportar el que solo es capaz de soportar eso, y el resto que tiene menor capacidad colapsará. Entonces, de ese principio, debo al final hacer el análisis comparativo de las cargas. Entonces, hago el planteamiento del sistema equivalente. Ahí está el sistema equivalente. Ese problema es igual a este problema de la viga. En vez de los sistemas o aparatos de apoyo, estoy colocando sus restricciones o reacciones que me genere ese aparato. Aquí debería haber una horizontal más, no existe porque esta carga, al ser un desplazamiento idealizado que no genera, no hay carga horizontal, va a ser cero, por tanto va a tener una vertical en el apoyo en E y una vertical en el apoyo en D. Entonces digo, va a estar compuesto el sistema equivalente por esta viga en estas condiciones de funcionamiento, más el elemento vertical que va a soportar esta carga, porque es un apoyo para esta viga, me va a transferir este valor aquí, la carga. Entonces deberé analizar este elemento como un elemento columna empotrado y libre, con esas características de arreglo de sección transversal. Y más el comportamiento del apoyo en D. El apoyo en D recibe esta carga, esta reacción, y es un sistema reticular espacial. Y entonces de esos tres análisis me va a salir la carga. Empiezo con la viga. En la viga debo determinar las reacciones para transferir a estos elementos, ¿no? Y luego debo determinar su capacidad en este proceso de movimiento de esta carga, de este sistema de cargas concentrados móviles de dos carguitas. En realidad son 4, 2 a cada lado del perfil, pero que podemos inducir por la forma del arreglo, que aquí es un par y aquí es un par, que es un eje. Entonces hay 2 cargas que van a moverse así, puedo representar en el plano, y ocuparán un lugar, una posición para generar esta reacción máxima. Lo mismo, esta reacción cuando la carga esté ocupando una posición crítica para generarme la reacción máxima, aquí me hará en una reacción mínima. Por tanto, también muevo para que aquí me genere, en alguna posición cuando esté la carga, me va a generar también la reacción máxima. Entonces busco esa tensión y tomo estas reacciones. En ese análisis hay 2 formas, o 2 arreglos que podrían generar esa reacción. La reacción va a ser máxima cuando esta carga, este sistema de tren de 2 ruedas móviles, ocupe el lugar más próximo a esta carga, o encima de la reacción. ¿Eh? Entonces ese me genera la reacción máxima, y puedo tomar sumatoria de momentos aquí y determino la reacción. Una forma. La otra reacción aquí, cuando esta carga se encuentra encima de este punto, alguna la primera rueda y luego la otra más atrás, genero momentos aquí y determino la reacción. Una forma. Naturalmente, este proceso de ubicación de una posición de carga deberá ser, si no tengo esa idea clara, tendré que hacer varias posiciones hasta por comparación de determinar esa carga. La teoría recomienda para cargas móviles que practiquemos las líneas de influencia, en este caso de reacciones en E y reacción en B. Entonces, si genero de la línea de influencia, otra metodología, para la reacción en B, genero la línea de influencia y coloco este tren de cargas en la posición más crítica. La posición más crítica para reacciones es cuando sus ordenadas son las mayores debajo de las cargas. Entonces, eso implica, si hago la reacción para este punto, esta va a ser más o menos con su ordenada mayor encima, ¿sí?
Y entonces esta ruedita deberá estar en ese punto máximo y la siguiente en la izquierda, de tal manera que sus ordenadas son las máximas, puesto que la reacción en este punto va a ser la multiplicación de este peso por su ordenada de la línea de influencia debajo de esta carga más esta carga de la otra rueda por la línea de influencia, la ordenada de la línea de influencia debajo de esta carga. Entonces, otra forma de líneas de influencia. Pues procedemos. Aquí está elaborado ya la línea de influencia para el apoyo E. Entonces, en el apoyo E, Y1, en este punto es el máximo. Esta es la línea de influencia para reacción en E. Entonces, coloco la carga en ese punto, la primera rueda encima justo del máximo de la línea de influencia de reacción en ese punto y la otra a la distancia L3 y tengo proyectados las opciones. Entonces la reacción a este punto va a ser esta carga multiplicada por esta ordenada, esta carga multiplicada por esta ordenada. Sumo eso y tengo la reacción en el punto E, que debe coincidir con el otro análisis. Para este otro punto, la reacción en D, genero la línea de influencia de reacción en D, que es esta, y luego coloco las cargas en proporción más desfavorable, o sea, cuando Y es más grande. Entonces coloco la primera carga aquí, la siguiente a L3. Y la reacción a este punto va a ser esto multiplicado por este Y1 más esto por este Y2. Y tengo las reacciones, que deben coincidir también con el otro. Aquí está el proceso. Para la determinación de estos valores, genero esta ecuación que ha determinado esto. Como son reacciones, esta trazo con la reacción en este punto y esta trazo con la reacción en este punto, ¿no? Para distintas posiciones. Entonces de ahí encuentro los valores, con esta ecuación encuentro estas ordenadas. Ahí está. En Y1 va a ser 1, en Y2 esta va a ser con esta ecuación y me sale 0,97. Entonces de ahí saco que esta W va a multiplicar a la suma de esto más esto. Está planteado. Y dice que la reacción en E es este valor, que debe darme el mismo con el otro análisis. Luego, en esta figura, para la reacción en D, generada la línea de influencia y la determinación de estos valores, tengo ahí la ecuación, y tengo la reacción en este punto, multiplicando este valor, saco factor común por la sumatoria de esto más esto, y tengo el valor. Tengo las reacciones. Estas reacciones voy a transferir tanto al elemento vertical como a la retícula. La reacción en E va a ir a presionar al elemento vertical y la reacción en D le afectará a la retícula en esa posición, encima de D. Tengo ya las reacciones para aplicarle a los elementos aquí. Esta es la reacción en E que va a afectarle a este elemento y esta reacción en D que le va a afectar a esta retícula. Ya tengo eso. Sigo en la viga. Entonces en la viga debo generar, esta viga depende en su propuesto de lo que es el comportamiento de la flexión. Hay corte por estos factores, por esta carga, no vamos a analizar, hemos dicho en este material corte, debería haberse hecho el corte más, si es un problema integral. No vamos a afectar porque no estamos en el tema. Estamos viendo las aplicaciones de la materia en el presente nivel y lo que pretendemos es el comportamiento del arreglo geométrico de la viga. Alguna posición de estas vigas me va a generar el momento máximo en este arreglo, porque esta carga circula de E hacia D y de D hacia se mueve así. Entonces busco esa posición crítica y determino el momento máximo. Una forma de determinar esa posición crítica es aplicarle las líneas de influencia, son cargas móviles. En la aplicación de líneas de influencia hay un teorema que se llama el teorema de Barré. Para vigas simplemente apoyadas y cargas móviles, tren de cargas móviles,
Dice el teorema de Barré que la posición más crítica que genera el momento máximo de la viga se puede determinar a través de determinar la resultante de cargas, considerando el tren de cargas apoyada sobre un sistema de una viga isostática o determinada, ¿no? Y aplicándole la sumatoria de fuerzas verticales y te encuentro esta resultante, que va a equilibrarles a esto. Luego tomo uno de la posición de una de las cargas y momento ahí. Y digo que el momento que me genera este par de cargas en este sentido debe ser igual al momento que me genera esta resultante respecto a este punto. Y de ahí saco esta distancia a la que está en contra de esta. Este, al ser un sistema muy simple, tal vez ni siquiera necesito hacer eso para saber la posición del resultante. Como las dos cargas son de igual intensidad, entonces directamente este resultante va a estar en la mitad de la separación de estos, para este caso en particular. El teorema de Barré dice que el momento máximo se va a dar debajo de una de las cargas más pesadas y próximas al eje de la viga. Entonces agarro y coloco el eje de la viga, o sea, en L medios. Coloco el eje y este eje coloco entre lo que es esta reacción y la carga más pesada próxima. En este caso, al ser las cargas próximas, es indistinto que coloca entre esta carga y esta, o entre esta reacción y esta otra carga. Pero el momento máximo será siempre debajo de la carga de una de las cargas. Si coloco con respecto a este eje, el momento máximo será debajo de este. Si coloco entre esta y esta, el momento máximo será debajo de esta carga. Entonces ese arreglo hago para aplicarle líneas de influencia. Primero genero la línea de influencia para esa posición. He colocado el eje de la viga. Aquí ya no está el eje de la viga. No es esta. Es un punto intermedio donde hago coincidir el eje de la viga, este eje, esta resultante con esta carga, con esta otra carga, coloco el eje de la viga en la parte media. Y entonces, debajo de la carga P, genero la línea de influencia. Este es el punto debajo de la carga por la que voy a determinar, por el teorema de Barré, determino la línea de influencia para ese punto de máximo. Y entonces, sobre este diagrama de línea de influencia para momento máximo en la viga, coloco la posición de estas cargas. ¿Cuál va a ser la posición? Podría ser en la circulación de E a B, pasar la carga así y ocupar diferentes posiciones. De hecho, el momento máximo es igual a la carga multiplicada por su ordenada en la posición que ocupa, la sumatoria de eso. Entonces, de entrada, como son dos carguitas de igual peso, puedo inmediatamente sugerir que la parte que me va a generar ese momento máximo es cuando la carga ocupe el punto de máxima ordenada, una de las cargas, y la otra inmediatamente al lado, ¿no? O podría ser esta otra posición, cuando esta otra carga venga aquí y esta aquí. Habría que ensayar los dos. Pero el teorema de Barré me dice cuando es la carga que ha quedado más próxima al eje de la viga, ¿no? Alcanza el punto de máximo y la otra es esta es la posición. El teorema de Barré me dice que esta es. Si no tengo eso, podrían ser otra posición. Entonces esta me da el momento máximo. Este diagrama está hecho por eso para este punto, donde sé que va a dar el máximo. Entonces calculo con esas ecuaciones de las reacciones o de las elásticas que me permite trazar esta y esta línea, a partir del análisis del comportamiento de la viga con carga unitaria, y determino estas ordenadas con estas ecuaciones. Y E1 puedo determinar con esta ecuación, como también con esta. Entonces, indistinto. Pero esta sí tengo que utilizar con esta ecuación, que es esta. Entonces determino E2, tengo este valor, y E1, este valor correspondiente. Entonces de ahí, aquí está el E1, que determino con esta ecuación. He utilizado para la determinación de E1 esta ecuación, que es, podría haber
tomado también con simplemente tengo que adecuar los valores. Entonces de ahí tengo el valor de I1 que dice que es 4.22 y el Y2 que es 3.98. Entonces digo, este peso por esto, más este peso por esto, y me da el momento en este punto máximo. El momento máximo va a ser igual, saco factor común de estos, Ws, que multiplica a Y1 más Y2, Y1 más Y2. Hago operaciones y dice que ese momento máximo es igual a 4.1 de W en kilogramos. Ya tengo el momento máximo. Este es el momento que me genera por el arreglo geométrico de la viga. Por esto. El comportamiento geométrico de la viga. Por otra parte, como sé que esto está hecho de un material elastoplástico perfecto, y el máximo momento que aguanta un perfil de esta naturaleza es el momento límite. Entonces debo determinar el máximo momento que puede aguantar esta sección de esta viga. Y eso debe igualarlo al momento máximo que me genera este movimiento de esta carga a través de la viga. Entonces voy y genero el momento límite en este perfil WF, que es el perfil de esta viga, de la sección transversal. La sección transversal es esta. Entonces, para eso agarro y encuentro sus centroides, coloco los excentroidales. No necesito ni determinar, es una viga doblemente simétrica. Va a estar en la mitad de su altura el eje horizontal y en la mitad de sus anchos de las alas su vertical. Entonces, esta tiene dos inercias, una inercia con respecto a este eje y una inercia con respecto a este eje. ¿Cómo está colocado este elemento? Está colocado de esta forma, son estos bordes, este es el cuerpo, el espacio libre y este es el borde. Está colocada de esta forma. Entonces las cargas se van a actuar en esta forma respecto a la flexión, se va a dar respecto a este eje. Por tanto, si bien puedo encontrar las dos inercias con respecto a este eje y a este eje, la flexión se va a dar con respecto a este eje horizontal. Y con ese trabajo encuentro el momento estático respecto a este eje. El momento estático es el área que queda encima del eje de flexión, ¿listo?, multiplicado por la distancia de esta flexión al centroide de esa área. Ese es el momento estático superior, más el momento estático inferior, que es el área inferior, por la distancia del eje de flexión al centroide de esta estructura. O, por simetría, esto por 2, o el de abajo por 2. Entonces tengo el momento estático y el momento límite es igual a ese momento, al momento estático total de la viga, multiplicado por el esfuerzo del punto de excedencia del material del que está hecha esta viga. Y así encuentro el momento límite. El momento límite en la viga es igual al esfuerzo del punto de excedencia del material del que está hecho, multiplicado por la sumatoria de los momentos estáticos superior más inferior. Eso, haciendo operaciones, nos da 2.038.000 kilogramos centímetros de momento. Este es el máximo que aguanta el perfil y este es el máximo que le transfiere el comportamiento de las cargas. Entonces estos dos deben ser iguales para que haya equilibrio. ¿Bueno? Esto es las cargas externas y esto son la capacidad de las fibras internas del material. Deben estar en equilibrio. Por ese principio los igualo. Digo, esto es igual a esto. Verifico unidades, esto está en kilogramos centímetros, esto está en kilómetros. Le multiplico por 100 esto y le igualo esto y de despejo W. Y ese W, aquí está, ML igual a M máximo. Le despejo el W, que va a ser igual a esa. Y tengo el valor de lo que es capaz de soportar la viga. Esto me dice
que el peso del canastillo que puede levantar es 4.973 kilogramos de peso y la viga no va a colapsar. Este canastillo puede levantar hasta ese 4.973, 78, 73 creo que es, de peso en ese propuesto de circulación DAD y de DAE. Puede moverse con ese peso. Y la viga no le va a pasar nada. Va a soportar. Ya tengo el peso W por la capacidad de la viga. Pero en esta estructura, en el conjunto, no es solo la viga la que está trabajando. La viga está apoyada en otros sistemas estructurales. Por tanto, estas reacciones las transfiere a estos puntos. Entonces, una forma es también de determinar que cada uno de los sistemas de apoyo, saber hasta qué peso pueden aguantar. Entonces, ensayo en la determinación de la capacidad de carga que tiene cada uno de los elementos en función del W. Pues procedo. No sé si en el problema hago primero esto o esto. Vamos a ver y nos ponemos en esa condición. Primero vamos a hacer el elemento el aparato de apoyo del lado izquierdo, o sea, la columna en E. Entonces, para analizar esta columna, aquí está aislada, esta es la columna, es un elemento reticular con empotramiento en este punto y libre en el extremo superior. El apoyo no va en este extremo superior, sino va en este punto. ¿No? Entonces, la deformación hay que pensar a partir de este punto de apoyo. Al resto que no genera apoyo, esta deformación va a deformar así y a partir de este punto será recta la viga, porque no tiene carga encima. Hay que pensar que esa longitud de deformación no va a ser la total del elemento, sino la longitud entre el apoyo de la estructura F y el punto de aplicación de cargas. Esa será la longitud para la deformación. Este elemento va a generar dos Ws. Una por la carga esta axial que se aplica de compresión y la capacidad de soporte de cargas por compresión axial del elemento. O sea, por calidad de material. Eso está aquí plasmado. Le aplico esta carga y aquí determino su capacidad de compresión. 1. Y eso me genera un W sigma en la columna, debido a la resistencia por compresión. Más, no más, sino el otro comportamiento es que esta carga genere una deformación lateral, un pandeo. Esa va a limitar su deformación, su capacidad de carga por pandeo. Entonces determino el pandeo por estabilidad elástica, su capacidad W. Lo que me muestra que esta columna genera dos cargas. Una carga W debido al esfuerzo y una W debido a la estabilidad elástica. ¿No? Por pandeo. En el sistema de pandeo, la sección transversal de este elemento tiene esta sección. Entonces determino el centroide, coloco los ejes centroidales X y Y en el sistema y veo que esta carga va a generar la posibilidad de dos deformaciones. Una posibilidad es que se deforme respecto a este eje y otra es respecto a este eje. Entonces para eso voy a necesitar determinar las inercias respecto a este eje y respecto a este eje. Y para ver cuál es la flexión más crítica. Para que o determino la flexión con respecto a los dos ejes o directamente de las inercias puedo determinar cuál es el estado crítico de comportamiento. Entonces procedo a determinar las inercias. Le aplico a Steiner con respecto al eje X, con respecto a este eje X. Este es su base y tengo este elemento tubular más este elemento y las platinas que son estas que no las voy a considerar
¿Por qué razón? Porque estas pletinas no son continuas, son solo en sectores. Las únicas que actúan en todo el conjunto son estas dos. Por tanto, es fotónomo, ¿no? Y aquí determino ese comportamiento. Y la inercia respecto a este eje de este elemento referido a su centroide, ¿no?, más el área de este por esta longitud a esto, más este elemento por esta longitud de aquí al centro de este elemento. Está plasmado aquí, ¿no? Entonces, con eso determino, dice que la inercia respecto de este eje es de 3.058,86 centímetros a la cuarta. La inercia respecto a este eje, también le aplico ejes paralelos, Steiner con respecto a este, va a ser este elemento, su inercia con respecto a ese local este, más el área de esto por esta distancia al cuadrado, más este elemento con respecto a este su eje local por su centroide de esta figura, más el área de este elemento por la distancia de aquí a su centroide. Ese está planteado aquí, y esa inercia con respecto a este eje es de 408.058,85 centímetros a la cuarta. Una inercia tremendamente grande. Si comparo, veo que este eje es el eje principal mayor. Esta es una figura simétrica con respecto a los dos ejes. Por tanto, este es el eje mayor y este es el eje menor. Pero el eje mayor es tan poderoso que la inercia es tremendamente grande, como 13 veces mayor a lo que puede soportar el X. De esto concluyó que el pandeo no se va a suscitar con respecto al eje Y, se va a dar con respecto al eje X. Entonces directamente analizo el eje X. Digo, si el eje de flexión es el eje X, entonces las caras que van a sufrir la deformación para el pandeo son esta cara, perpendicular al eje de flexión, y esta. Estas van a dar valores mayores. Por tanto, directamente solo estas dos caras. Como esta cara y esta cara no es reticular, es una sección continua, ¿sí? Esta cara, ¿sí? Llena, y también la paralela, que es esta otra, llena. Entonces veo que su comportamiento no va a ser de una retícula, de un elemento, sino del tipo tubular. Entonces, para eso digo que la carga crítica de pandeo es igual a pi cuadrado EI X sobre 4 veces la longitud H1 al cuadrado. Aquí planteo la ecuación. En elementos de sección continua a través de su longitud, dice que en el pandeo no incide el corte. Entonces no tomo en cuenta el corte y le aplico esta ecuación. ¿No? Entonces en esta ecuación está dada en función de un coeficiente que hemos llamado factor de longitud. Este factor de longitud en el tema cuando hablábamos del pandeo, hemos determinado para diferentes condiciones de apoyo. Para este caso particular, este factor de longitud es igual a 2, con lo que nos da que esta ecuación de estabilidad elástica de este elemento, con posibilidad de formación respecto al eje X, dice que es igual a pi cuadrado, que es una constante, E es el módulo de elasticidad de los materiales de los que están hechos estos, por la inercia respecto a este eje X que acabamos de determinar, sobre 4 por L, que es esta L H1 al cuadrado. Y aquí determinamos esta longitud, reemplazamos valores y dice que lo que puede soportar este elemento por estabilidad elástica con flexión respecto al eje X es de 23.585,73 kilogramos. Esto es su capacidad de este elemento. Este elemento recibe una carga de la viga, una reacción BE. Entonces, esta carga es la carga externa que incide sobre este elemento. Y esto es lo que soportan las fibras internas de este elemento. Entonces, por equilibrio, para que esto no colapse, no debe superar esta carga a esto que es su capacidad por estabilidad elástica.
De eso igualo esta carga a esta. Y desde ahí despejo el W y me da el W que es su capacidad a este esfuerzo. En otras palabras, aquí tal vez nos falta la ecuación BE igual al este crítico. A ese P crítico, ¿listo? Y de ahí sacamos que el W, debido a la carga crítica, esta, vamos a plantearle, cito, este W tiene un valor, BE, esa BE aquí hemos determinado la reacción, B es 0,98 de W. De ahí despejo este W y digo, reemplazo, si quieren aquí, 0,98 W igual a esto, y de ahí despejo el W que va a obedecer a esto, a la carga crítica, digo, CR igual a este valor. Eso está dado aquí. Esto es BE por C, aquí estaba hecho. Y nos va a dar 24.067,07 kilogramos. Naturalmente hay que compatibilizar unidades y demás cosas, ¿no? Entonces tengo ese valor. Debido a la resistencia del material, el punto crítico es aquí. ¿Quién sabe podía determinar esta deformada y aplicarle la deformada? En realidad debería ser así, el correcto. Pero estoy obviando y estoy suponiendo que esto no se va a deformar. En realidad aquí le falta la deformación. Debería ser igual al efecto de la carga de compresión axial, así esta carga, este punto en el centroide, más el efecto de esta deformación, como la carga viene con la deformación del pandeo aquí, más el efecto de este momento. Este momento va a mayorar el comportamiento en este punto, va a ser la compresión aquí, en todos los puntos, y el momento va a liberar esta parte a tracción, es combinado, y esta parte va a mayorar estos elementos. Como esto en esta posición son estas fibras, si el momento viene así y la carga axial aquí, la carga axial genera la misma compresión aquí que aquí. El momento también, aquí y aquí, solo que aquí tracciona y aquí comprime. Aquí va a sumar y aquí va a restar. Entonces el máximo aquí va a ser por efecto de la carga de compresión más la flexión. Aquí solo está hecho con la compresión, por si acaso. Eso está en función de que esta deformación es muy pequeña, por si acaso, les aclaro. Pero si quieren mayor precisión, hacen más la flexión. Aquí por ser esta deformación tan pequeña, no va a incidir demasiado en mayorar esa carga, ¿no? Que la limitaría. Y hay otra razón más que después vamos a ver. Entonces, en este proceso, como ya tengo la capacidad de carga es sigma, ese esfuerzo por compresión es igual a P sobre A. De ahí despejo P por esfuerzo y va a ser A, el área de esta sección, multiplicado por el esfuerzo de tracción-compresión. Reemplazo valores y dice que esa carga me da 56.736 kilogramos. Comparado con la carga que nos daba el pandeo, que es prácticamente más del doble. Por eso esa pequeña deformación no va a tener mayor incidencia. Disminuirá un poco más esta capacidad, pero no mucho, va a seguir siendo mayor esto. Entonces, por eso, directamente actuar solamente con la carga P. Si quieren, hacen con otra y comparan que lo que les estoy diciendo sí va a ocurrir. Entonces, de ahí, determinado el sigma PA,
Determino, esta tampoco puede ser en ningún caso, este esfuerzo interno de estos elementos por resistencia no puede ser en ningún caso mayor a la carga que recibe esta estructura. Entonces, igual al B, de ahí despejo el BE. Este es B sub E, no es B por E. No va a agarrar. Bueno, lo dejo ahí. Este es B sub E, no es B por E. Entonces reemplazo este valor que es 0,98 de W, ahora es por esfuerzo, columna por esfuerzo, y eso me da que es 57.893,53. Comparo estas dos cargas. Veo de estas dos que la que va a mandar es esta por estabilidad. Entonces por sigma, aquí es sigma sub R. Sigma sub R. Este es el mayor, sigma el menor. De estas dos comparo y el menor. Digo que esto aguanta por estabilidad la columna. Ya tengo el peso que aguanta la columna, ya tengo el peso que aguanta la viga y me falta determinar el máximo peso que puede aguantar la retícula, el otro elemento estructural. O sea, ya tengo lo que aguanta este W, esta viga, ya tengo lo que aguanta máximo este peso, y me falta determinar el peso que aguanta esto. Para eso voy a analizar la armadura. Lo que tengo que hacer es resolver la armadura. En la armadura le tengo este peso W, B sub D, que es la carga externa que le transfiere la viga a este elemento armadura espacial. Y entonces lo que hago es analizar esta armadura. Como es espacial, le estoy aplicando un método vectorial, determino estos vectores en estos puntos y el vector carga, y le aplico momento resultante en un punto cualquiera para encontrar las reacciones. Le aplico ese método vectorial y encuentro las reacciones en cada punto. Una vez que he encontrado las reacciones en los nudos B, A, C, lo que hago es analizar los nudos y las tensiones, método vectorial, porque es espacial, ¿no? Y determino su capacidad de cada barra. Cuánto de carga de esta reacción puede soportar las fibras internas de cada barra. De esas tensiones en cada barra del análisis de esta retícula, comparo y alguna de las barras es la crítica. Algunas soportan mayor cantidad de carga, otras menor cantidad de carga, por el arreglo geométrico. La que va a determinar su capacidad es la barra más débil, la que absorbe mayor cantidad de carga, ¿no? Entonces le limita a soportar menor cantidad de carga. Comparo todas las capacidades de las tensiones en la barra DA, en la barra DC, en la barra BE, en la barra BA, la barra BC, la barra CA, comparo sus valores de tensión de todas las barras y elijo el que menor soporta carga. Entonces, de ese análisis, aquí, la barra, tensión en la barra BD, tensión en la barra DA, tensión en la barra DA, tensión en la barra BA, tensión en la barra C. Aquí es un resumen. Miro y veo cuál de estos va a soportar menor cantidad de carga. Y de esa, estas las igualo a la fuerza externa, ¿no? Está en función de la fuerza externa. Esta tensión en cada barra, como cada barra solo soporta tensiones, esta tensión es igual al área de la barra por la calidad del material. El área está dada aquí en los enunciados. Nos da el diámetro de la barra. Vamos a ver. Aquí. Nos tiene que dar el diámetro de la barra. Dice... Cedencia... No. El nudo A, aquí primero nos da el nudo C, sus coordenadas, las longitudes, L1, L2, L3, B1, B2, TB, H1, la altura esta, H2, H3, HT1. Aquí está. Diámetro de barra, phi sub B. Dice que es 5 centímetros de diámetro cada barra.
tremendas barras de 5 centímetros de diámetro. Entonces el área de estos es pi por 5 al cuadrado sobre 4. Tengo el área. Eso le multiplico por su capacidad de esfuerzo del punto de excedencia, material elastoplástico, plástico, esfuerzo de tracción con presión. Este es el valor de estas barras, el esfuerzo en esta barra, en todos los otros elementos que no sea la viga. Entonces esa área le multiplico por este esfuerzo y tengo lo que soporta esta tensión. Eso le igualo a estas tensiones que me da el comportamiento de la armadura a través de esta carga recibida que está aquí. En este resumen, con cada barra, como todas las barras tienen el mismo diámetro, a la tensión me van a soportar lo mismo. Entonces, estos son los mismos valores. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. No son barras que tienen diferentes diámetros. Si tuvieran, encontraría para cada uno. Al parecer, todos son del mismo diámetro. Entonces, esta tensión va a ser T de E, T de A, T de C. Va a ser las mismas, igual a esto. Y de ahí saco para cada barra su capacidad de carga. Alguna de estas va a ser menor. De acuerdo, esto dice, luego del análisis de esto, la tensión en la barra DA está menos 0,55 W, que dice que es de compresión, es igual a la carga crítica de esa barra. Debo analizar dos cosas en cada barra, en estos elementos. El pandeo de esa barra y la capacidad por resistencia. El pandeo de la barra de la TDA es esta, la tensión. Debo verificar el pandeo de esta barra y su capacidad de resistencia. El pandeo de esta barra es su longitud pi, este es articulado aquí y articulado aquí. Entonces su carga crítica de pandeo de esta barrita va a ser P crítico, va a ser a pi cuadrado EI. Como es una sección circular, su inercia es igual en X en Y. Entonces la misma por la inercia de esta barrita con respecto a cualquiera de sus ejes sobre, esto es por su condición de apoyo sobre L cuadrado. La longitud es esta. Y de ahí saco lo que es capaz de soportar las fuerzas internas por estabilidad elástica de esta barrita. Entonces, aquí estoy haciendo eso. TDA igual a 0,5 de este. Y eso primero estoy haciendo por estabilidad elástica. Le calculo esto con pi cuadrado EI sobre L cuadrado. Y de ahí despejo, igualando este el valor de la carga de pandeo, el W, y dice por estabilidad elástica esa barrita puede soportar 430,11 kilogramos. Por calidad de material, esto le igualo a lo que me soporta el área multiplicado por el sigma, que es esto. De despejo el W y dice por calidad de material, esa barrita puede aguantar hasta 42.829.09 kilogramos, una tremenda cantidad de carga. Pero por estabilidad, vean, aguanta apenas esta cantidad. Entonces, de estas dos, comparo y veo que en la retícula, la barra crítica es la barra DA y su máxima capacidad es de 430 kilogramos del W por estabilidad elástica. Entonces ya tengo la barra, o sea, tengo la carga máxima que puede aguantar esta armadura. Ya tengo la máxima carga que puede aguantar esto. Y me está determinando esta barra. Y me está determinando esta barra por pandeo de esta barrita. Ya tengo todos los esfuerzos. Tengo lo que soporta esto, tengo lo que soporta esto y esto. Comparo estos tres valores y el menor de esos digo que es lo que puede cargarse aquí. De esas cargas, no sé si tengo aquí el resumen final, si no lo vamos a hacer. No hay directamente, está poniendo esto. Aquí debería haber un resumen de comportamiento. Vemos la vía cuánto soporta, lo vamos a transferir aquí. Vamos a poner resumen de la compresión de todos los... Ah, no, esto le vamos a poner aquí. Le vamos a
ser así. Entonces aquí voy a poner, antes de eso, resumen. Le vamos a poner antes el resumen. De cargas por estructura. Es decir, por cada elemento. Viga, todo eso. Entonces aquí vamos a hacer soporta la viga para comparar. Vamos a la viga. Aquí está la viga. ¿Cuánto hemos sacado la viga? Este es de la viga. Doble viga. Desde aquí le pongo. No, esto nomás sí. Copiar. No los llamamos aquí al resumen. Aquí vamos a poner lo que la viga puede soportar. Check. Ahora el elemento vertical. El elemento vertical hemos dicho que aguanta esto. Y es por estabilidad elástica. Ahí está identificado P sub CL. Cito, check. Copiamos y nos los llevamos a esta parte. Listo. Y tenemos esa carga. Y por la retícula, el menor es este. Copy. Ese es. Entonces, ahora sí está completo. De la comparación de todos los W se concluye. Comparamos este. El menor de los tres es este. Entonces decimos que esto es lo que aguanta esa estructura. Por estabilidad elástica de la barra. Aquí está identificado la razón que nos da esta capacidad de carga. Es un análisis completo prácticamente de esta estructura. Entonces hemos visto un problemita con detalle de lo que es el análisis del comportamiento de un sistema estructural, ¿no?, en la determinación de su capacidad de carga. Este problema se podía hacer sus variantes. Podría ponerle aquí el peso y decirle qué esfuerzos de trabajo tienen cada uno de estos elementos, ¿no? Podría determinar. O algún otro problema. O podría darle la carga, los esfuerzos de estos y tal vez decir si sus dimensiones son las adecuadas, si soporta o no soporta esa carga. O otra variante. Se puede hacer demasiadas variantes. O podemos pedir en ese proceso si la longitud de esta es adecuada o las dimensiones de estos elementos son adecuadas. O alguna otra pregunta que de este comportamiento. Pero analizado de una forma, la otra es simplemente buscar lo que nos está pidiendo el problema. Esa es la metodología de análisis de este problemita. Ahora, sería bueno que ustedes lo resuelvan para verificar los valores que planteo en esta solución, todo este proceso. Si aquí está hecho con líneas de influencia, ustedes podrían hacer por esa forma de plantear el comportamiento de la viga y hacer sumatoria de momentos si evidentemente les da estas reacciones. Por ahí algún valor está errado, ¿no? Entonces vayan verificando para tomarle la seguridad de que si evidentemente estos valores están correctamente aplicados, ¿no? Entonces mi recomendación es que los procedan a resolver. Estos problemas, en la medida de la fluidez con que manejen los utilitarios o los conocimientos básicos que les permitan encontrar los valores de los valores intermedios para el análisis final, va a ser rápido o va a ser moroso. Depende de eso, básicamente.
¿Qué es la parte nueva? La parte nueva en este problema es el determinar, en realidad, el ver el funcionamiento del conjunto estructural, el planteamiento de sistemas equivalentes, que ya lo habíamos hecho en estructuras isostáticas, ¿no ve? Hemos planteado sistemas equivalentes, hemos dicho lo que representan, lo que es un sistema. En el primer tema de estructuras isostáticas, hemos hecho, entonces tienen pleno conocimiento. Entonces, sobre esa base, la otra parte nueva es el plantear la capacidad de carga de cada elemento a través de sus características particulares de la sección de lo que está hecho. En este caso es el momento límite, en un perfil W, que lo hemos hecho en el tema 4. En este caso, el esfuerzo de una carga axial, ya lo sabían, ya han hecho en cargas, en elementos sometidos a cargas axiales, ya sabían. ¿Cuál es la parte nueva? El generar la capacidad de carga crítica de Pandeo, o sea, por efecto de la estabilidad elástica. Y la parte nueva es que debemos comparar con la máxima reacción que nos transmite esto, que no puede superar esta reacción a lo que es capaz de soportar esto. Esa es la parte nueva. En este otro, el análisis de sistemas reticulares manejan perfectamente. ¿Cuál es la parte nueva? Comparar esta reacción de esta viga, de este arreglo, que también saben resolver vigas, ¿no? Esa reacción, comparar con lo que son la capacidad de soporte de cada una de las barras y en el conjunto de la estructura reticular, esta reacción con las tensiones que son capaces de soportar estos elementos. Cada una de estas barras absorbe una cantidad de esfuerzo en función de la reacción. Pero también cada una de estas barras puede soportar esa cantidad de esfuerzo. Una vez que le doy dimensiones de sección, sé cuánto puede soportar por calidad de material y sé cuánto puede soportar sin deformarse o deformado por estabilidad elástica. Hago los análisis. La parte nueva es que estamos incorporando ese análisis y la forma, nada más. El resto son conocimientos que ya manejan ustedes fluidamente. Entonces, ese proceso de análisis es bueno que hagan y verifiquen para que puedan fijar el conocimiento. Y ustedes están en capacidad. No es una estructura que no pueden resolver. Está dentro de los términos de conocimientos hasta este nivel. Y todas las estructuras planteadas de forma mixta sí están planteadas para que puedan resolver con los conocimientos adquiridos hasta el nivel en que están planteados. Esto naturalmente, mientras no hubiésemos terminado el tema 4, no hubiésemos podido resolver, porque aquí tiene un tema del tema 4, aquí del tema 3, y aquí conocimientos anteriores, inclusive a la materia. Entonces, por eso llamamos estructuras mixtas para nosotros, no para el análisis general, porque incorpora conocimientos de varios temas que hemos ido desarrollando. Y tal vez podemos todavía ampliar este sistema estructural de tal forma que emplee conocimientos de algunos otros temas de la materia. Pero todos estos están planteados para este nivel. Sí pueden resolverlos. No se está planteando sistemas estructurales hiperestáticos, aun cuando ustedes en RESO no han aprendido a resolver sistemas estructurales hiperestáticos. Hemos planteado siempre sistemas estructurales isostáticos. Sin embargo, en RES 1 ya han aprendido a resolver sistemas estructurales hiperestáticos. Podríamos plantear también algún sistema estructural de un grado 1, 2, porque saben resolver también. Pero no hemos hecho eso, entonces sí pueden resolverlos. El proceso en el análisis, la fluidez con que resuelvan, depende cómo manejan sus conocimientos básicos. ¿Ven? Besito es este tema. ¿Algún comentario, algo que quieran
comentar, sugerir, preguntar. Mi sugerencia es que agarren y resuelvan todo este problema y vayan comparando los valores que tenemos. Si evidentemente llegan ustedes a este valor, pueden haber variaciones de decimales porque el proceso de análisis que ustedes apliquen puede no ser exactamente en la cantidad de decimales o la marca de máquina que manejan no sea la que yo he utilizado, ¿no ve? Porque yo agarro esto, planto y le meto en una planilla Excel, lo hago procesar y lo transcribo los valores. Entonces el redondeo hace la máquina, no lo hago yo. Y entonces puede variar algunos decimales y algunas unidades tal vez en los valores. Si el planteamiento al que corresponde van a llegar a valores muy similares, ¿eh? Muy similares. Poco probable que saquen que el valor máximo sea 430.11. Tendrían que haber hecho con la misma exactamente metodología y herramientas que he utilizado. Pero va a estar por aquí, muy próximo, ¿no? Háganlo y comparen. Si tienen alguna duda después de hacerlo esto, si se han trabado en alguna parte, me dicen mañana, en la clase de mañana. Y si tienen alguna pregunta hoy, me lo dicen también. O alguna sugerencia. Yo les escucho. Bueno, del silencio absoluto puedo concluir que no hay preguntas, que todo está comprendido. ¿O sí? Nada siempre. O puedo comprender, o puedo entender también, o puedo suponer, no comprender, puedo suponer que no están en la clase, ¿no ve? Por ahí han dejado sus fotos aquí, han ingresado y se están aquí en alguna otra parte, en otra actividad, ¿no ve? ¿Será? Nadie dice nada, nadie habla. Estamos aquí, ingeniero. Eusebio, evidente, ha estado en la clase. O estaba dormido o alguna cosa y le hemos despertado. Con este clima también incita a dormir, ¿no? Bien acurrucados, bien abrigados. ¿Alguna otra cosa? Ah, María también dice que está aquí. Perfecto, y hay 2. De 47 presentes en el ingreso hay 3. Sofía también dice que está presente. Estamos aquí, Inge. Les hemos despertado, ¿no? Parece que ya estaban haciendo algunas otras cosas. Bueno, ahora dicen todos que están ahí. Les hemos despertado a todos. Bien. Ya sabemos que habían estado en la clase, que toda la clase no ha sido en vano, han estado presentes. Dice que han estado. Qué bueno. Eso me alegra, que no ha sido en vano tanto esfuerzo mío. Bien, jóvenes, entonces nos vemos el día de mañana. Analícenlo, resuélvanlo. Si tienen algunas preguntas, me lo hacen mañana sobre esto. ¿Bueno? Que les vaya bien, jóvenes. Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero.